finalmente desapareció y me dieron de alta. Hasta ahora los médicos no se explican qué pasó. Y ahora, hoy día que empezamos la transmisión nuevamente, en un momento se fue la energía eléctrica, pero así en un instante. Se fue y regresó. Y eso hizo que todo el software que nosotros tenemos, el software de transmisión, el YouTube, bueno, la máquina, la laptop, las laptops que usamos, se reiniciaron y tuvimos que nuevamente cargar todo. Entonces, algo que jamás ha ocurrido, la verdad que no nos explicamos qué está pasando. Pero aquí seguimos adelante para continuar con el estudio de la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. En este momento, para empezar, vamos a entonar un himno, nuestro himno acostumbrado. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la letra y también poder cantar. Así que todos juntos vamos a cantar este himno que pide la presencia de Dios para poder empezar con el estudio de su palabra. A ver, solo denme por favor 10 segundos aproximadamente para poder hacer la presentación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos acercarnos a ti y queremos pedirte que con tu misericordia puedas acercarte a nosotros para, Señor, poder entender tu palabra. Queremos estudiar tu palabra, queremos conocerte más y también queremos conocer cómo debemos de interpretar las profecías que tú nos has dejado escritas. Queremos, Señor, también que este mensaje
que va a ser escuchado en algún momento posterior a esta transmisión, Señor, que pueda llegar a los corazones de aquellos que con el deseo ferviente de conocerte más, Señor, pueda calar en sus mentes y puedan incorporarlo en su vida diaria. Queremos, Señor, pedirte que te quedes aquí con nosotros, que bendigas a cada uno de los que están deseosos de estudiar tu palabra. Acompáñanos, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, es una alegría nuevamente retornar después de 5 sábados para poder continuar con el estudio de los principios de interpretación profética. Y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, como siempre lo hacemos. Pero antes voy a presentar las diapositivas correspondientes al tema de hoy. Y hasta aquí nosotros habíamos estudiado algunos principios que nos van a permitir interpretar las profecías. Ahora, uno de los principios fundamentales es que la Biblia se interpreta a sí misma. A eso se denomina el principio de sola escritura. Es decir, para poder conocer el significado de lo que se dice en un texto, hay que analizar el contexto. El contexto son las referencias previas y posteriores a ese texto y también las referencias en otro lugar de la Biblia sobre ese mismo tema. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay métodos de interpretación en los cuales la persona, en base a su criterio, intenta interpretar las escrituras. Usa sus propios conceptos y al final llega a una interpretación. Pero esa interpretación definitivamente va a ser errónea. ¿Por qué? Porque la Biblia es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Entonces, para poder interpretar las Sagradas Escrituras, nosotros, que somos seres humanos, seres creados, seres finitos, no tenemos por nosotros mismos la capacidad de tener el criterio y los conceptos necesarios para poder realizar la interpretación de la escritura que fue escrita por un Dios infinito, por un Dios omnisapiente, omnipotente. Entonces, el pretender yo aplicar conceptos propios a las Sagradas Escrituras, lo que va a hacer, pues, es que el resultado va a ser cualquier idea o cualquier interpretación que no está de acuerdo a lo que Dios quiso decir. Y la pregunta es, ¿y cómo interpretarlo? Pues ya lo hemos dicho, la interpretación se realiza en base a la misma Biblia. El mismo libro sagrado nos va a dar la interpretación de lo que dice la profecía en otros textos que están relacionados y que nos muestran el significado de, en algunos casos, de los símbolos que están descritos en la profecía. Ahora, un punto importante es que debemos aplicar el método de interpretación profética que va de acuerdo a la Biblia. En el mundo existen varios métodos de interpretación profética. Tenemos el método historicista, el método preterista, el método futurista y el método idealista. Y la pregunta es, ¿cuál de esos métodos debemos usar? Y bueno, como dice ahí el texto, debemos utilizar el método historicista de interpretación profética. Y la pregunta es ¿por qué? Y vamos a analizar en primer lugar el método preterista. No vamos a hacer un análisis exhaustivo, pero sí vamos a mencionar cuál es la lógica. El método preterista dice que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado y que no tienen ninguna aplicación
en nuestros días. Todo eso ya se cumplió. Este método lo que pretende es desviar la interpretación correcta acerca de uno de los protagonistas de la profecía. Sabemos que a lo largo de toda la Biblia el protagonista es Cristo, pero también hay un segundo protagonista que está muy por debajo de Cristo, pero que también forma una parte preponderante en la profecía. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios lo muestra para que no seamos engañados. Entonces, el método preterista, finalmente su objetivo es desviar la atención de ese segundo protagonista que es la bestia, que es descrito en la Biblia en muchos textos como la bestia, como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, como el inicuo, como la ramera. Entonces, el objetivo del método preterista es justamente desviar el verdadero significado y decir que eso ya pasó, que se cumplió en el pasado y que no tiene ninguna aplicación en el futuro, ni en el periodo actual, ni en la historia, solamente en un periodo específico de la historia. Entonces, así funciona el método preterista. El método futurista también tiene la misma intención. Y la intención del método futurista es justamente también desviar el verdadero significado, pero decir que todo lo que escribió Daniel, o principalmente gran parte de lo que escribió Daniel respecto a la bestia, respecto al cuerno pequeño, se va a cumplir en el futuro. Y va a haber, al final de la historia, una persona que es la bestia, que va a reinar durante 3 años y medio y que va a poner su sello, un sello físico, a las personas. Y según lo que dice el libro de Apocalipsis, todo aquel que adore a la bestia, pues todo aquel que reciba la marca de la bestia va a recibir la condenación de Dios. ¿Ya? Entonces, esas son profecías que las vamos a estudiar después, en un futuro cercano, pero en ambos casos se trata de desviar el verdadero significado. Ahora, también hay otro método de interpretación idealista que dice que el Apocalipsis, que muestra, nosotros sabemos que muestra el futuro, también muestra la historia y podemos comparar cómo se ha cumplido al pie de la letra. El método idealista dice de que lo que está escrito en Apocalipsis simplemente son relatos que nos muestran ejemplos, pero que no tienen ninguna aplicación, ningún cumplimiento en la historia, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Eso es lo que dice el método idealista. Pero el método con el cual se debe realizar la interpretación profética es el método historicista. ¿Por qué? Porque el método historicista tiene como fundamento de que la profecía empieza a cumplirse en el tiempo en el que el profeta recibió la profecía y se va cumpliendo a través del tiempo hasta que Cristo venga. Eso es lo que forma el fundamento del método de interpretación profética historicista. Y es exactamente como la Biblia lo describe. El método preterista y el método futurista hacen ver de que Dios no se interesa por su pueblo y Dios no está presente a través de la historia en su pueblo. Solamente en un futuro o en un pasado que ya se cumplió. Y después Dios
no interviene, no está interesado en guiar a su pueblo. Pero el método historicista lo que hace es justamente eso, muestra cómo Dios, a través de su poder, guía a su pueblo a través de la historia hasta el final de este mundo, cuando Cristo venga por segunda vez, y todos aquellos que le obedecieron sean llevados con Cristo al cielo 1000 años. Y después de 1000 años, retornaremos a este mundo que será purificado y finalmente reinaremos por la eternidad en este mundo purificado. Eso es lo que muestra la Biblia a través de las profecías. Por eso es que se usa el método historicista, pero en cambio los otros métodos no tienen base bíblica, no tienen fundamento bíblico. Tratan de interpretar la Biblia, pero su método de interpretación nació justamente en la época de la Reforma, con la Contrarreforma. Es decir, la Contrarreforma fue un movimiento que tenía como objetivo eliminar la influencia de la Reforma. Estoy hablando de la Reforma protestante, que surgió en 1517 a partir de que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Entonces, a partir de ahí empezó el movimiento de reforma. Pasaron algunos años y para eliminar o tratar de disminuir el efecto de la reforma protestante, porque había hecho que el mundo de aquella época pudiera abrir los ojos y realmente poder conocer lo que decían las escrituras, porque las escrituras hasta ese momento estaban prohibidas. Aquel que leía la Biblia o que tenía en su poder un ejemplar de la Biblia era torturado, era martirizado y finalmente era muerto, o en la hoguera, o era muerto en la horca, o también en la guillotina. Entonces, la gente, cuando surgió la Reforma, empezó a conocer realmente lo que decía la Biblia. Era un libro prohibido. Entonces, para poder eliminar o disminuir el efecto de la Reforma, surgió la Contrarreforma, y es así como tanto el método de interpretación preterista y el método de interpretación futurista tuvieron como creadores a dos personajes, a dos jesuitas. Uno de ellos es Francisco de Rivera y el otro es Luis Alcázar. Entonces, cada uno creó ese método de interpretación y ahora en el mundo son los métodos que predominan. Todo el mundo protestante, bueno, gran parte del mundo protestante, en el caso de las iglesias conservadoras protestantes, utilizan el método futurista. Y las iglesias liberales protestantes, así como la Iglesia Católica, utiliza el método preterista. Entonces, ambos métodos desviaron la atención del foco principal y del mensaje de los tres ángeles que está explicado en Apocalipsis 14, está escrito. Y el tercer mensaje dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, finalmente recibirá las plagas que Dios va a enviar a este mundo. Entonces, la identificación de la bestia, que se logra a través de la interpretación de la Biblia, usando la misma Biblia y usando el método historicista, desaparece. ¿Por qué? Porque si se usa el método preterista, entonces esa bestia ya vivió en el pasado. Y eso lo vamos a estudiar también a detalle más adelante. Pero esa bestia, en el caso del método preterista, se le asigna a un rey, Antíoco Epífanes, que vivió en los años
165 a.C. Y en el caso del método futurista se le asigna a un personaje literal, una persona que va a reinar en Israel, en un futuro. Entonces, en ambos casos, la interpretación correcta de quién es la bestia desaparece. Entonces, por ese motivo es que nosotros vamos a estudiar y seguir estudiando los principios de interpretación profética y luego vamos a continuar con el estudio de las profecías. Entonces, habíamos dicho que el centro de todas las profecías es Cristo. En realidad, el centro de las escrituras, de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. ¿Por qué? Porque se muestra la salvación del ser humano. ¿Y quién nos da la salvación? Nos la da Cristo. Y vamos a ver en estos textos cómo es que Cristo es el centro de las profecías. Y en el caso del altar del sacrificio, nosotros sabemos que el tabernáculo que fue erigido 1500 años antes de Cristo, tuvo como objetivo que Dios morara en medio de su pueblo. Dios le dio la orden a Moisés para que construyan el santuario y le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario tenía diversos muebles. Tenía el altar del sacrificio, tenía la fuente de agua o lavacro, tenía el candelabro de oro, tenía la mesa de los panes de la proposición, tenía el altar de incienso, tenía el arca del pacto, y todos esos muebles tenían un significado. Es decir, eran muebles físicos, pero adicionalmente tenían un significado espiritual. Entonces, pero en el centro de la interpretación, o en el centro del mensaje de todo este sistema ritual que se instauró en el pueblo de Israel, era Cristo. Cristo era el centro. Entonces, así como es que cuando el pecador venía, traía un cordero. Ese cordero representaba a Cristo, que iba a morir en algún momento, en el futuro, por los pecados del pecador. Y así como ese corderito no tenía ninguna culpa, de igual forma Cristo, que no tenía culpa por el pecado, iba a asumir esa culpa e iba a morir. Entonces, luego el pecador degollaba al cordero. El cordero, luego de ser sacrificado, era colocado en el altar del sacrificio y luego el sacerdote tomaba parte de la sangre, debajo del altar derramaba parte de la sangre y asimismo dentro de los rituales que se hacían continuamente, el sacerdote representaba también a Cristo. No solo el cordero, sino que el sacerdote representaba a Cristo. En el día de la expiación, el sacerdote se cambiaba de ropa. Es decir, tenía sus vestiduras sacerdotales y en el día de la expiación se colocaba sus vestiduras de sumo sacerdote. Y era el único que entraba al lugar santo y al lugar santísimo en ese día. Entonces, vamos a empezar a leer los textos para tener un mayor detalle. Por ejemplo, en el caso del altar del sacrificio, Daniel 9, 26 y 27, ¿qué dice? Aquí en Daniel 9 se presenta la profecía de las 70 semanas, que es la profecía que está específicamente separada de una profecía mayor
que es la profecía de los 1300 días. Entonces, al inicio de la profecía, durante 70 semanas, se muestra lo que iba a ocurrir. Y el objetivo de esta profecía es mostrar al Mesías como Salvador, no solo del pueblo de Israel, no solo del pueblo judío, sino del mundo entero. Dice, y después de las 62 semanas, estamos hablando de una profecía de 2300 días, y al inicio tenemos la profecía de las 70 semanas. Dentro de esas 70 semanas tenemos que esta profecía está separada también en semanas. Hay una primera semana, luego 62 semanas, entonces tenemos ese lapso de tiempo al inicio, y luego vemos que en la última semana se le quita la vida al Mesías. Entonces dice, después de las 62 semanas, estamos aquí en la semana 69. ¿Por qué? Porque al principio hay una semana. Hay 7 semanas, ¿no? 7 más 62, 69. Entonces, ya esas 7 semanas que están al principio, que se mencionan antes del versículo 26, se le agregan 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas, tenemos 69 semanas. Y luego viene una última semana correspondiente a esta profecía de las 70 semanas. ¿Ya? Entonces, resumiendo, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Más una semana al final, tenemos 70. Entonces, aquí está hablando de la última semana, porque dice después de las 62 semanas. 7 más 62 dan 69. Después de esas 62 semanas, o sea, en la semana número 70, se quitará la vida al Mesías, a Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí viene, fíjense, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no dice cuándo, sino dice después. Entonces en el versículo 27 vemos en qué momento. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí esta semana es la semana 70. Entonces, a la mitad de la semana, es decir, en la mitad de la semana 70, y estamos en este momento haciendo referencia, o el versículo hace referencia al momento en que Cristo murió. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque justamente Cristo iba a morir. Todos los sacrificios que se realizaron hasta antes de la muerte de Cristo tenían como objetivo mostrar de que Cristo algún día iba a morir, así como esa víctima, ese cordero que moría en el altar del sacrificio. Pero cuando Cristo murió, ese simbolismo terminó. El sacrificio cesó. ¿Por qué? Porque Cristo ya había venido, ya se había cumplido la profecía. Entonces, por eso es que aquí, en el versículo 27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa ofrenda que llevaban, que también podía consistir en un corderito o en algún otro tipo de animal, podía ser un becerro. Entonces eso ya debía de terminar, porque ya se cumplió el símbolo. Ya no tenía sentido continuar sacrificando ovejas o machos cabríos o becerros, porque el verdadero Cordero de Dios ya había venido y había cumplido muriendo en la cruz. Entonces, bueno, después vemos, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador.
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero el centro de esta profecía vemos que es Cristo. ¿Qué más? Los panes sin levadura. Cada año, luego de la Pascua, resulta que el cordero moría y luego se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta también tenía como objetivo mostrar a Cristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Levítico 23. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Resulta que aquí está hablando del mes de Nisán. Los meses judíos no coinciden con los meses que nosotros tenemos en el calendario gregoriano. El calendario por el cual nosotros nos regimos es el calendario gregoriano. Pero los meses con que se rige el pueblo judío es en base al calendario judío. Y aquí está hablando del mes de Nisán o mes de Abib. Dice, a los 15 días de este mes, ¿qué pasaba? Que el día 14 era la Pascua, el 14 de Nisán. Y exactamente el 14 de Nisán fue el día que Cristo murió. Por eso es que se simbolizaba que el 14 de Nisán, el cordero era muerto en la Pascua, porque algún día Cristo iba a morir un 14 de Nisán, lo cual se cumplió exactamente. Y después, al día siguiente, por si acaso, es importante decir que este día 14 de Nisán cada año cambiaba. Podría ser a veces lunes, a veces martes, miércoles. Pero cuando Cristo murió cayó viernes. El 14 de Nisán cayó viernes. Eso fue en el año 31 después de Cristo. Entonces, el día sábado, el día siguiente al día que Cristo murió, que era el 15 de Nisán, se llevaba a cabo la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esta fiesta, ¿en qué consistía? Dice, a los 15 días de este mes, del mes de Nisán, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tenían que comer panes sin levadura? Y es importante aquí notar de que en el libro de los Salmos también hay profecías. Y una de ellas dice, haciendo referencia a Cristo, que tu santo no verá corrupción. Haciendo referencia a que Cristo iba a morir, pero su carne no se iba a descomponer. Entonces, adicionalmente, ¿qué significa la levadura? La levadura significa pecado. En ciertos contextos significa pecado. Entonces, el pan sin levadura significa que el cuerpo de Cristo no iba a tener pecado, pero también que cuando iba a morir no se iba a corromper. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces aquí vemos en esta profecía que el centro, el objeto de la profecía también es Cristo. Y miren, el mismo Cristo hizo referencia a sí mismo como el pan vivo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Cristo iba a dar su vida. ¿Qué más? En Salmos, y fíjense, aquí está lo que les había comentado. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, el cuerpo de Cristo no se descompuso cuando Cristo murió.
Él murió el viernes a las 3 de la tarde, porque a esa hora era el momento en que se realizaba el sacrificio. Todos los días se realizaban 2 sacrificios, eran los sacrificios diarios. Uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana se llevaba a la hora tercera. La hora tercera en el lenguaje judío es las 9 de la mañana. Y el sacrificio de la tarde se llevaba a cabo en la hora novena, es decir, 3 de la tarde. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sabemos que es 3 de la tarde? Porque cuando Cristo murió, en los evangelios se menciona que exactamente cuando Cristo murió, en el templo, el sacerdote en ese momento iba a degollar al cordero, iba a ofrecer el sacrificio. Y en ese momento no se sabe qué pasó, pero el cordero se escapó. Y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y no era un velo cualquiera, era un velo grueso que tenía una altura considerable. Y ese velo, si alguien lo hubiera roto, lo lógico era que se hubiera roto de abajo hacia arriba. Pero el velo se rompió de arriba hacia abajo. Se abrió el velo y se vio el lugar santísimo. Entonces, por eso decimos que Cristo murió exactamente a las 3 de la tarde. Y eso pasó porque Cristo en ese momento había muerto y había cumplido con el símbolo del cordero sacrificado. Ya no tenía sentido volver a sacrificar corderos porque el símbolo ya se había cumplido. Entonces, a esa hora murió Cristo y resucitó en la madrugada del domingo. Es decir, pasaron más de 24 horas. De 3 de la tarde del viernes a 3 de la tarde del sábado son 24 horas. Hasta la medianoche son 9 horas más. Son 33 horas. Y la Biblia dice que en la madrugada del día domingo, del primer día de la semana. Entonces, si le agregamos más o menos 3 horas, podría ser más, un poquito menos, serían 36 horas en promedio. O sea, más de 33 horas el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba, pero no se corrompió. Y finalmente, ya para terminar nuestro estudio del día de hoy, luego de la fiesta de los panes sin levadura, se celebraban las primicias. La fiesta de las primicias era una fiesta en la cual la cosecha, lo primero de la cosecha, se recogía y se presentaba a Dios. Ese era lo primero que se hacía. Y el próximo sábado vamos a ver en qué consistía o qué simbolizaban las primicias. Y también vamos a notar que el centro de estas profecías era Cristo. Y fíjense que estamos hablando del servicio que se realizaba, el servicio anual. Todos los años se realizaba diversas fiestas, eran fiestas espirituales. Pero esas fiestas espirituales que se llevaban a cabo en fechas determinadas tenían un significado profético que se iban a cumplir. No solamente se llevaban a cabo literalmente en esas fechas, sino que en el futuro se iban a cumplir. Entonces, el próximo sábado vamos a empezar estudiando la fiesta de las primicias y cómo Cristo también forma el centro de estas profecías. Bueno, amigos, ha sido realmente una alegría el poder haber estudiado estas profecías, estos símbolos, y ahora, para terminar, vamos a tener una oración para pedir la bendición de Dios, que Dios nos acompañe y nos ayude a poder conocer más de su palabra. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque nos muestras en tu palabra que Cristo es el centro de todo el mensaje que tú tienes para nosotros, porque Cristo, a través de la historia, desde antes de la fundación del mundo, se ofreció como Salvador para poder nosotros librarnos del pecado. Señor, queremos pedirte que en esta tarde que ya empieza, Señor, te quedes con nosotros, que nos des tu bendición y que en esta nueva semana que empieza dentro de pocas horas, tú estés con nosotros. Danos tu bendición, te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final del estudio de hoy. Los invito a que cada uno pueda abrir la Biblia, pueda revisar, repasar, estudiar con mayor detalle cada versículo que hemos estudiado el día de hoy, hacer un estudio ampliado, porque de eso se trata, de que en forma personal cada uno de nosotros pueda aprender y tener la experiencia de poder conocer directamente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y para terminar, si hasta ahora no lo han hecho, pueden suscribirse, pueden darle clic a la campanita ahí en YouTube para que el mensaje de inicio del estudio de la palabra de Dios, que lo llevamos a cabo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, pueda automáticamente llegarles un mensaje y ustedes puedan conectarse. Hace una alegría volver a estar aquí después de 5 semanas. Deseo que pasen un feliz sábado, una feliz semana, que Dios bendiga sus hogares, a su familia, y nos estamos viendo el próximo sábado. Que Dios los bendiga.